Hola mis hermanos, Dios los bendiga. Estaba hace rato después de la oración, estábamos mi esposa y yo comentando acerca de las bendiciones que Dios nos ha dado en el ministerio, trabajando en diferentes lugares, uno de ellos Alabama, en México, en diferentes lugares, aquí en Mississippi. Y yo creo que el resultado de lo que hacemos para Dios depende mucho de la oración. Tuvimos hace unos días la bendición de ver juntos con muchos hermanos la película que se llama Cuarto de Guerra, donde se habla acerca de la oración precisamente. Aunque es enfocada al matrimonio, pues la oración en general se puede decir es tratado ese tema en esta película. Los invito para que la vean, se llama Cuarto de Guerra. Pero estaba viendo en el devocional de hoy acerca de la historia de un hombre llamado Juan Wesley, que fue uno de los fundadores principales de la iglesia metodista, un teólogo muy importante. Y hablando Juan Wesley acerca de su propio amigo, su amigo que se llamaba Juan Fletcher, que también era miembro de la iglesia anglicana, muy amigo y socio de Juan Wesley. Después al final también él se hizo metodista. Y estaba hablando Juan Wesley de Juan Fletcher acerca de su vida espiritual. Y quiero leerles lo que Juan Wesley pensaba acerca de su amigo. Él decía que era el hombre más santo que había conocido en Europa y en América, y que lo era porque diariamente se examinaba para saber si su proceder estaba de acuerdo con los planes de Dios, para lo cual se hacía las siguientes preguntas. Y aquí vamos a ver algunas preguntas importantes que de repente sería bueno que también nosotros nos la hiciéramos diariamente. Primera pregunta que Juan Fletcher se hacía: desperté espiritualmente y tuve cuidado de guardar mi mente de pensamientos errantes cuando me levanté esta mañana. Es una de las cosas importantes que debemos de tomar en cuenta en nuestra vida de oración. ¿Cómo andamos? Nuestros pensamientos nos pueden llevar muy lejos y tenemos que someterlos a Dios diariamente. La pregunta número 2 que este hombre se hacía es: ¿me he acercado a Dios en oración o he dado lugar a la pereza y a la desidia espiritual? En otras palabras, ¿cuánto tiempo oro? ¿Cuánto tiempo oro? ¿O es para mí la oración algo importante? ¿O, ¿O es una pérdida de tiempo? O sea, ¿cómo estamos viendo la oración? La pregunta que sigue es: ¿se ha debilitado mi fe por no haber velado? ¿O ha sido avivada por haberla puesto en actividad hoy? La oración nos hace crecer, o si no oramos nos hace desfallecer. Eso es muy importante. Esta pregunta es muy importante. La siguiente pregunta dice: ¿he andado hoy por fe y he procurado ver a Dios en todas las cosas? Son preguntas que él se hacía en su vida diaria y que si yo me hago en mi vida, también voy a mejorar. Así que es muy importante hablar con nosotros mismos y cuestionarnos. La otra pregunta es: ¿me he negado a mí mismo al usar palabras y al expresar pensamientos poco bondadosos? O sea, ¿cómo es que estamos hablando? ¿Cómo es que estamos usando nuestro lenguaje? La pregunta que sigue es: ¿me he debilitado espiritualmente al ver que prefieren a otros en mi lugar? Yo creo que como cristianos tenemos que aprender que en muchas ocasiones la gente no aprecia lo que hacemos, pero no estamos haciéndolo para ellos, lo estamos haciendo para Dios. Entonces no me importa mucho lo que los demás piensen, más bien lo que debe de importarme es qué piensa Dios acerca de mi vida, acerca de cómo estoy viviendo y de lo que estoy haciendo. Es Dios el importante. Y al final la gente, pero lo más importante es la opinión de Dios. Eh, la pregunta que sigue: ¿he aprovechado mi tiempo precioso, mis fuerzas y mis oportunidades según la luz que Dios me ha dado? Cada día Dios nos da oportunidades para hacer algo bueno. No hay ningún día en el cual Dios no nos dé una oportunidad de mostrar esa luz que hay en nosotros. Cristo es la luz del mundo, y como nosotros tenemos a Cristo, entonces también nosotros somos luces para el mundo. Por medio de nosotros la gente puede encontrar a Cristo, o por medio de nuestro mal testimonio, pues alejarse de Dios. La siguiente pregunta dice: ¿he guardado mi corazón en un ambiente de gracia, de modo que haya sacado provecho? O sea, la Biblia dice que Dios dice, es la opinión de Dios, y que es la más importante. Dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón.
Entonces es muy importante cómo estoy guardando mi corazón hablando espiritualmente. ¿Qué le estoy dando a mi corazón para crecer? Porque de repente físicamente tal vez estamos sanos, pero espiritualmente a veces estamos enfermos, y a veces hasta graves o en coma espiritual. ¿Cómo estamos tratando ese asunto? La pregunta que sigue es, ¿qué he hecho hoy por los cuerpos y por las almas de los santos? O sea, ¿qué estoy haciendo para beneficiar a otros hijos de Dios? Hay muchas personas en el mundo que conocen a Cristo y que tal vez nosotros no podemos alcanzar a todos y tal vez no podemos ayudar a todos, pero tal vez sí podemos ayudar a las personas más cercanas. ¿Qué estamos haciendo para ayudarlos? La pregunta que sigue es, ¿he derrochado cualquier cosa por agradarme a mí mismo cuando podía hacer guardado el dinero para la casa de Dios? O sea, ¿cuánto estoy invirtiendo en el banco de Dios, en el banco divino? Porque generalmente gastamos todos nuestros recursos en cosas que a veces ni valen la pena. Pero cuando se trata de algo que es para Dios, ahí empezamos a poner excusas o obstáculos. Entonces, ¿cuánto estamos dándole a la obra de Dios? Pregunta que sigue, ¿he gobernado bien mi lengua? Recordando que en la multitud de palabras no falta pecado. Como dije hace rato, ¿cómo estamos usando nuestro vocabulario, nuestra lengua, para honrar a Cristo? De toda palabra, dice la Biblia, que sale de la boca de los hombres, tenemos que darle cuentas a Dios. Entonces, ¿cómo estoy usando mi lengua? La pregunta antipenúltima dice, o la penúltima, ¿en cuántas ocasiones me he negado a mí mismo hoy? Negarse a uno mismo es no hacer las cosas que a mí me gustan, sino hacer las cosas que a Dios le agradan. Y eso a veces es complicado y es difícil. Y la última pregunta que este hombre se hacía es, ¿mi vida y mis palabras han honrado el Evangelio de Cristo? Dice la Biblia que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, debe de ser para honrar y glorificar el nombre de Jesucristo. Por algo este hombre, Juan Fletcher, era visto por Juan Wesley como uno de los hombres más santos de aquellos tiempos. Necesitamos más Juan Wesley, necesitamos más Juan Fletcher en nuestros tiempos. Necesitamos ser más hombres de Dios y menos hombres del mundo. Es tiempo de hacernos este examen a nuestra propia vida y ver cómo andamos en las cosas de Dios. Dios los bendiga. Gracias.